sin punto B también pausa. Bien, señores, pasamos a otro tema. Ya lo mejoran ustedes en su casita. Vamos a ver el tema que nos corresponde ahora en esta sesión. Esto ha sido lo de Blender. De interfaces es lo de Blender lo que correspondía esta semana. Lo que pasa que era como era un tema un poco ligero, a mí no es el ejercicio para tratar de entender, entonces por eso que he tratado de aprovechar en hacerlo acá. Bien, lo que vamos a hacer, señores, en esta sesión es lo que es formularios MDI o contenedores MDI. Me explico. Miren, por ejemplo, cuando ustedes tienen, realmente nosotros lo vemos como un solo formulario a este, pero en la práctica no es un solo formulario. Vamos cerrando todo esto. ¿Ya? Realmente aquí está creándose por otro formulario. Miren, si yo quiero, yo lo puedo sacar externamente y ahora sí se quedó, este es otro formulario. ¿No? Este es, o sea, ¿qué quiere decir? Que internamente este formulario está alojando a otros subformularios. ¿Ya? Entonces, de esto se desprende que este formulario que ustedes ven es un formulario que se llama tipo MDI, o sea que es un contenedor de otros formularios. Voy a crear ahora la parte por interfaz gráfica y ahí se van a dar cuenta la valoración de cada uno de esos formularios. Vamos a crear un nuevo proyectito. Ya, lo de acá ya ustedes lo terminan. Eso lo hacen en su casita para tratar de avanzar. Entonces tengo acá un CLR, vamos a crear un proyecto vacío. Y aquí le vamos a decir por formularios MDI. Hasta aquí ya viene el parcial. O sea, hasta lo que haga hoy día acaba el parcial. Entonces la otra semana va a ser solamente para afianzar algunas cositas. Entonces, luego voy a crear un nuevo ítem. Vamos a colocar un formulario así pequeñito, formulario principal. Chiquito pero potente. ¿Ya? Un formulario FRM, formulario. Como este también es clase, pues empezamos como mayúscula. No hay que colocarle como minúscula. Formulario principal. Ya tenemos un formulario. Vamos a probar otro formulario que sea un formulario de registro. Ya está, ya tenemos dos formularios, vamos a probar si es que lanza el principal. Entonces, para eso tendría que entrar al formulario principal y hacer lo siguiente. Empezamos. Entonces, acá, ¿qué decir hacer para que se lance el formulario principal? Ayúdenme. Ya lo he hecho esto en algún momento. Ahora me sentí bien. Namespace, formularios MDI. Muy bien. Por eso me gusta trabajar acá con los CDI. Listo. Entonces, perdón, 0. Ya, entonces aquí viene application. Application, 2 puntos. Acá, enable visual style. Este es más chiquito que como está en Blender, ¿no? En Blender se hacen más cositas ahí. Este de acá, suficiente con esto para que cargue nuestro pequeño formulario. Entonces, hacemos run, que es new, y sobre esto vamos a lanzar los formularios principales. Ya está, suficiente, no necesitamos más cosas. Entonces, mira, pero dices, ah, ya, profe, yo quiero que los dos formularios estén juntos. Y dices, profe, lo que voy a hacer es, mire, a lo bien para acá, lo voy a copiar y le coloco registro,
posiblemente tu lógica dice así, he visto que se ha cargado esto, entonces también es posible que yo le coloque FDM. Podríamos importar, acá falta importar entonces dices, lo lanzo, los dos formularios en mail. Pero quiero que les ejecutes y te va a salir por ahí unas cositas que es interesante, mira. Probablemente tu lógica no esté errada, pero se va a lanzar uno solo. Es uno solo nomás el que lanza. Yo quiero los dos, profe, que vayan juntos, de la mano. Cierra uno y se abre el otro. Entonces, claro, ahora si dices, profe, lo cierres y recién se abre el otro. Pero el otro ya desapareció, ese objeto ya fue. Entonces, esta manera no es una manera correcta de levantar los formularios en paralelo. Peor si quieres ingresarlo uno dentro de otro. ¿Ya? Entonces, de esta manera lo que voy a hacer es que ese se lanza, funciona, tiene su ciclo de vida del formulario, pero cuando yo lo cierro, recién se elimina y pasa a la siguiente línea, porque eso es a lo Fórmula 1, ¿no? Fórmula 1 te dijeron que va secuencial. Entonces quiere decir que para que, o sea, ahí se ha quedado. Mira, vamos a colocarle un punto de interrupción y no llega todavía. No ha llegado. Si te das cuenta, para que llegue acá tiene que pintarse amarillo, ¿no? Que sea, aquí no está llegando, es que todavía está en su ciclo de vida del formulario principal. O sea, cuando lo vuelo, recién entra. Entonces, esto no es una manera correcta de levantar dos formularios, salvo que ustedes quieran hacer una especie de manera secuencial. Entonces, aquí va a cambiar un poco el paradigma de lo que hemos venido trabajando. Entonces, yo quiero hacerlo que funcione en paralelo. Te lo voy a quitar esto, no tiene sentido, ya se notó, al menos lo que quería presentar, lo voy a quitar porque esto no está bien. Lo que vamos a hacer es que se incruste dentro de otro formulario. Entonces, para que se incruste dentro de otro formulario, esto lo vamos a colocar un poquito más grande. Ya, se va a colocar dentro de otro formulario. Y este le vamos a decir lo que debería variar. Ya, lo que debería haber variado es que vamos a ir, es MDI container, por defecto es falso. Vamos a decirle, sí, este es verdadero. Y va a cambiar el fondo, el fondo ya cambió. O sea, este formulario ahora sí lo que va a hacer es se va a convertir en un contenedor de otros formularios que se van a alojar. ¿Ya? Para que pueda incrustarse un formulario dentro de otro. Entonces, dicho esto, ahora lo que voy a hacer es en el evento de carga, si quieres le hace doble clic o si no hay otra manera de hacerlo, te vas aquí en esta sección de eventos y vamos a hacer en la carga del formulario. Entonces, en la carga del formulario, vamos por acá, cuando va a hacer el descargado del formulario, el load, doble clic y ahí te va a generar un evento ya de formulario. Entonces ahora lo que voy a hacer es instanciarlo como si fuera un objeto normal. Es como lo que hemos venido trabajando en programación orientada a objetos. Vamos a trabajar ahora el objeto, ya no va a ser de los clásicos como lo hemos venido trabajando, sino ahora mi chip va a cambiar, mi objeto para mí es una ventana. Y sí, pues si es una clase, ¿no? La ventana es una clase, tiene tamaño, tiene título, tiene color, sí es una clase. Entonces, por lo tanto, sí podría ser un objeto. Entonces voy a crear un objeto. ¿Cómo se crearía un objeto de tipo formulario registro? Ayúdenme. ¿Cómo creo un objeto del formulario registro? Ya, primero, ¿el constructor? No. Entonces lo que voy a hacer primero es importarlo, ¿verdad? Vamos a incluirlo como si fuera una clase normal. Dices formulario registro, ya. Ok, ya tenemos el formulario registro. ¿Qué más?
Ayúdenme, señores. Quiero crear un nuevo objeto en este evento. ¿Cómo creo un nuevo objeto de la clase formulario? ¿Cómo crean ustedes normalmente? ¿Qué sería un directo así brutal? ¿Cómo crea un objeto? Primero tiene que reservar una variable, algo. Ayúdenme, chicos. ¿Cómo lo podría hacer? Formulario de la clase, por FRM registro. No se peleen para hablar. Ya, entonces, FRM registro. Ya. Pero, ¿de qué tipo de clase es? ¿Administrada o no administrada? Entonces, ¿qué es? ¿Qué agrega? ¿Asterisco? Sombrerito, circunflejo se llama eso, ¿ya? Circunflejo, muy bien. Luego tenemos acá un objeto, decimos objeto de formulario. Objeto de formulario va a ser igual a ¿qué? Grítalo. GSNew, muy bien. GSNew no puede ser new porque no es un tipo estándar, es administrado. ¿Qué más? FRM registro, ese es su constructor. Hasta ahí ya creé un objeto de tipo formulario registro. ¿Se entienden? Hasta aquí, señores, está facilito. Ya, entonces ahora lo que voy a hacer es objeto formulario. Ya, y aquí le vamos a decir su padre de este objeto formulario, ¿quién será? De este nuevo objeto formulario, ¿quién va a ser su padre? El formulario principal. Entonces, ¿cómo le decimos? Con eso le estoy diciendo, mira, sabes que este formulario actual, ese va a ser tu contenedor, tu padre. ¿Ya? Ok, entonces, luego que tenemos esto, objeto formulario, colocamos show. Ahí lo muestra, lo presenta y este formulario hacia el usuario. ¿Se entendió? Es súper sencillo, ¿no? MDI parent. MDI parent. Padre no. MDI parent. MDI parent. Entonces, lo ejecutamos y ahí saben. ¿Quieres sacarlo? No puedes. No, ya, está metido dentro del otro, mira. Dale, muy bacán, ¿no? Entonces, ahí ya tienes tu formulario padre. ¿Te salió? ¿No? Ya está, muy bien. Y seguimos gozando, señores. ¿Ya? ¿Cómo se llama la propiedad? Rectangular gris. ¿Perdón? La propiedad de la gris. Que se va a meter en un encima. Es una función, es una propiedad, es una MDI container. Y MDI container le hace. Ahí solamente yo me llamo al principal. Cuando cargue el principal, recién lo cargo el otro formulario. ¿Cómo si tuvieras ¿te acuerdas que tienes un panel dentro de panel que Seguimos. Vamos ahora a resolver sobre eso. ¿Ya les salió todo? Bueno, anterior. Ya. Entonces borraría para que no, o sea, la parte yo no necesitaría esto entonces. hay dos.
ustedes me han caído bien, señores, vamos a resolver la práctica, ¿ya? Ya está, vamos a tratar de resolver. ¿De qué les tocó? De partidos políticos. Bien, empecemos. Entonces vamos a crear, miren, lo que quiero hacer como objetivo es crear la clase partido político así a la vieja usanza, así como lo hemos venido trabajando, y luego lo vamos a trabajarlo con los formularios. Ya, vamos a trabajarlo con los formularios y vamos a hacer con el MDI. Bueno, ya, empecemos. Ya, entonces lo que vamos a hacer, señores, es, de derecho, a ver, vamos a crear nuestra lista primero de ese partido político. Entonces decimos de esta manera, vamos a crear un partido político. Le voy a colocar unos 2 o 3 atributos nada más, porque nosotros le pedía más atributos, ¿ya? Para tratar de avanzar más cosas. Porque tengo que explicarles y ese partido político. Ese partido político le vamos a agregar. Vamos a agregar un. Entonces, vamos a trabajarlo como lo que les he enseñado. Y no de. ¿Qué iría acá, señores? La clase debería, el nombre debería ser solamente partido político, ¿no? El CES identifica la clase. Para no confundir. Ya, entonces aquí sería partido político. Esto ya les he explicado. Partido político. Bajo H. B. Entonces vamos a crear nuestra clase. La clase se va a llamar C, partido político. Y vamos a colocar al menos unos 3 atributos. Que sea partido político, por ahí les pregunté, un identificador, identificador, por ahí les pedí, me parece el acrónimo, ¿no? Asterisco, acrónimo y el nombre. Con esos 3 suficientes. Ya, los 3. Bien. ¿Verdad? Esto es lo que hemos trabajado. Entonces, luego lo que voy a hacer, ya voy a crear un par de constructores. Primero lo voy a hacer todo acá incrustado y luego lo separamos, ¿les parece? Luego lo separamos, le damos ya forma un poquito más estético. Entonces voy a colocar ese partido político. Le colocamos 3 valores. Creamos un constructor con los 3 valores. Entonces hacemos listo. Y partido político C, y colocamos pero como estos son punteos, antes lo que tengo que haber definido el acrónimo. Bueno, no necesita como tal DIS, ¿no? En este caso. Acá no necesita el DIS porque no le estoy pasando ningún argumento, pero vamos a aprovechar acá para no tener que estar copiando de nuevo. Y aquí le quito
tenemos acrónimo. Ya tenemos nuestro constructor sobrecargado. Ya está. Por si acaso, lo creamos también para no tener problemas con los punteros. Y luego en el destructor, ¿qué iría, señores? De los punteros, en este caso del acrónimo. Ya tenemos un par de constructores y un destructor. Ya tenemos el partido político y el... Ahora lo que nos faltaría es hacer su X y su Z. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Una pregunta, señores? Ninguna, ¿no? Está súper sencillo eso. Vamos a colocar, vamos a seguir en esa parte. Voy a colocar el get. Lo decimos de esta manera. Ya, colocamos get. ¿Ya? Get ID, get acrónimo y el nombre. Sería como retorno del identificador, retorno del acrónimo, retorno del nombre. Y luego terminamos con su set. Y sería hoy. Luego terminamos acá. Y en lugar de sería B, ¿verdad? Y sería el for y sería usar asterisco A, usar asterisco B. Entonces en lugar de retornar, se va a igualar. Igual ahí. Igual A. Igual B. Ya está, se acabó. Toda la clase de partido político, 5 minutos nada más estaba para que sea, ¿no? Bien desarrolladito, ya está. Alumnos que nada lo han hecho eso. Ya mañana, en la nochecita, ya estará teniendo sus calificaciones. Eso pasa entre casi 30, ¿no? Ya, entonces aquí tenemos el partido político y ya está todo. ¿Hasta acá alguna duda? Ninguna, ¿verdad? Entonces vamos a crear ahora otro archivito más. Claro, como se debe ser, pues. Ah, ya, o sea, para la implementación, sí, debería ser cpp y punto h. ¿Eh? Luego ya lo cambiamos. Luego lo cambiamos. ¿Ya se va, maestro? Muy bien, entonces luego tenemos acá la lista. Vamos a crear la lista, otro archivo. Luego ya lo separamos en el punto cpp para que su delegado se vaya contento. Ya, listo.
Ah, sí está bien, lo que dice el compañero está bien. No, lo que pasa es que no está atento. Ya está. Listo partido político, ya, ok, entonces tenemos lista partido político, entonces aquí incluimos a partido político y aquí vamos a crear nuestra pequeña lista. Le decimos C partido político, de lista partido político. De lista partido político. Ya. Lo voy a volar. Vamos a implementarlo. ¿Qué es lo que necesitaría la lista para partidos políticos, señores? ¿Qué es lo que necesitaría? Necesitaría un solo objeto. Necesitaría una lista, ¿verdad? Una lista. Muy bien, entonces, ¿cómo lo haríamos acá? Ayúdenme. Tendría que utilizar C partido político. ¿Listo? ¿Y estaría una lista? Doble, muy bien, doble. Entonces aquí decimos lista. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos, señores? En una lista, ¿qué es lo que más necesitas? En Programa 1, cuando te enseñaron listas de enteros, ¿qué necesitabas aparte de tener un in asterisco? No, pero ¿qué atributo más necesitabas en lista? Necesitaba la cantidad de elementos, ¿verdad? Así es, entonces necesitábamos la cantidad de elementos. Entonces vamos a colocarle aquí un in como principio de for, nada más, chiquitito, cantidad. ¿Qué más necesitabas? En Programa 1, cuando estabas haciendo tu lista de enteros, tienes la cantidad total, pero ¿cuántos elementos tienes en ese momento? Voy a colocarle, ¿cómo sabes en dónde se quedó? Porque puedes tener, por ejemplo, 50 como tamaño total, pero solamente tienes 2 elementos. Entonces necesitarías saber de la posición, o sea, en qué posición se ha quedado el último, ¿no? Porque, claro, si tienes un vector de 50, no vas a recorrer 50 para que te digan, ok, solamente has encontrado 2. Vas a llevar mucho tiempo teniendo que estar haciendo el recorrido dentro del vector solamente para que te muestre 2, ¿no? Entonces tendrías que recorrerlo hasta un índice, porque acuérdate que en un vector se trabaja por índice. O sea, si es que el índice está en 0, ¿cuántos elementos tiene? 1, ¿verdad? Si es que el índice está en 5, ¿cuántos elementos tienes? 6. Entonces voy a necesitar aparte, lo que es el índice. ¿Ya? Para definir cuántos elementos tengo. ¿Hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Preguntas? Ya, entonces vamos a crear un par de constructores de igual manera. Vamos a hacer una sobrecarga de constructores. Ya. Y en el constructor, ¿qué deberíamos hacer, señores? ¿Ah? Sería lista, es igual a ¿qué? A new. ¿Qué más? C partido político. Asterisco. Y le colocan la cantidad que se ingresa. Por defecto le colocamos una cantidad, por ejemplo le podríamos colocar una cantidad de 30 y ese es lo que va dentro, cantidad. Ya, eso podría ser una cantidad multicoma. ¿Qué más necesitaríamos tener que inicializar el constructor? El índice, ¿en dónde estaría apuntando? El índice, ¿a dónde quieren que apunte? ¿Ah? ¿A dónde debería apuntar el índice, señores? ¿Cuántos elementos tiene? Ninguno, hasta el momento no tiene ningún elemento. Tiene posiciones ya creadas, pero no tiene ningún elemento. Entonces, ¿dónde debería estar apuntando el índice? ¿A 0? No, porque si es a 0, quiere decir que ya tiene 1. Vamos a colocarle índice a -1.
índice es igual a -1. Para que me indique que el vector está vacío, pues. Entonces, como está -1, ¿y qué pasaría si yo le coloco acá otro sobrecargado? Le podemos colocar un short cantidad. Entonces, lo que va a cambiar es lo siguiente. Entonces, short C, y le ponemos la cantidad. Este es para inicializar cuántos va a tener, cuántos valores. ¿Se entiende hasta acá, señores? ¿Sí se entiende? Está sencillísimo, ¿no? Seguimos. Vamos a crear el... ya. Y en el caso del eliminar, ¿cómo sería? ¿Qué cosa va a eliminar? La lista, pero la lista está conformada a su vez por varios punteros. O sea, podría ser así tal como me han mandado. Lista. Aquí va a apuntar el primer puntero, pero faltan de los otros. O sea, tiene que ser así. El error. Ya, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Cómo lo hacen ustedes para eliminarlo todo? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cómo dijo Becerra? Primero corchete antes de la lista. Así es. Entonces, lo que tengo que hacer es, ahí tengo que eliminar para que se elimine todos los objetos. Claro, si yo le elimino solamente lista, elimino el primer puntero. Pero no estoy eliminando el siguiente, todos los otros. Ya. Bien, entonces ya tenemos acá la eliminación de, bueno, ya está en el destructor. Vamos a crear un método que sea insertado. Entonces decimos, por ejemplo, vamos a crearle con un método booleano, insertar. Vamos a colocar insertar. Y tendría que pasarle algo como parámetro al insertar o no. ¿Qué cosa voy a insertar ahí? La posición. En esa lista. En una lista de enteros, ¿qué vas a insertar? Enteros. En una lista de partidos políticos, ¿qué vas a insertar? Partidos políticos. De tipo objeto partido político. Entonces tengo que pasarle un C partido político, un objeto partido político. ¿Qué es lo que necesitamos para que se inserte? ¿Qué tengo que validar para que se haga la inserción? ¿El índice? ¿Y a qué tiene que ver con el índice? Ah, el índice sea mayor que 0 ya. Entonces aquí le decimos, no, pero antes, acuérdate que ese método va a ser general. Ustedes están pensando solamente en la primera vez, pero tiene que funcionar para todas las veces. Entonces, ¿qué es lo que debo validar para que funcione? El índice, ¿qué es lo que debe existir? El índice tendría que ser, por ejemplo, podría ser mayor a la cantidad. O sea, tú tienes una cantidad de 30, pero el índice podría ser 80. No. Entonces debería ser menor o igual, menor nada más a la cantidad, ¿verdad? Porque si es menor o igual, quiere decir que vas a llegar hasta 30. Y posición 30 quiere decir que hay 31 elementos. No puedes llegar tampoco a menor o igual. Entonces tengo que validarlo. Estamos yendo así pasito a pasito, ¿eh? Entonces dices, el índice, en principio el índice tiene que ser menor. Aquí, señores, dígalo, que la cantidad. Muy bien. Entonces aquí el índice tiene que ser menor que la cantidad. ¿Qué más tiene que pasar? ¿Alguna otra condición? ¿Alguna otra condición necesitamos para que se inserte? Porque ya el índice, lo que voy a hacer, si ocurre esto, entonces aquí primero vamos a incrementarlo el índice. Entonces le colocamos más. Esto ya te he explicado, ¿no? En una sesión blended. Los que he asistido.
jugando dos, no se escucha y que a veces lo activo el audio, me escucho a lo grande, ¿no? Incluso están mirando videos. Ya, entonces le coloco la lista, ya, la lista, con el subíndice tendría que ser igual a ¿aquí? Al objeto que se va a insertar. En una sola pasada lo incremento, porque el índice, ¿en dónde estaba inicialmente? En -1. Entonces, primero, ¿te acuerdas que cuando hice más índice, te acuerdas que en una sesión Blender, primero se incrementa y luego se asigna, ¿no? Entonces, este de aquí es como si hubiera hecho eso. Esto, índice es igual a índice más 1. Pero como yo ya hice eso en la clase Blender, ya no lo hago, pues. Esto de aquí es lo mismo que está abajo, solamente en esa parte. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Muy fuerte. Ya, está bien. Entonces eso lo voy a quitar. Ya, entonces ahí está insertándose el objeto, se va a ir insertando. ¿Y qué más debe suceder? ¿Algo más que tengo que considerar? Ya, si ocurre esto, por lo tanto, este me está devolviendo un valor booleano. Entonces, si ocurre esto, le digo que me retorne un verdadero. Caso contrario, me retorne un falso. Ya está. Ahí tenemos el método insertado. Vamos a hacer un método que sea modificar. Por ejemplo, modificar. El modificar, ¿qué es lo que debo pasarle como argumento en el modificar? Pase la voz humana a tu compañerito que está al costado. ¿Qué es lo que debe pasar en el modificar, maestro? ¿Qué dicen en Facebook? ¿Qué debe suceder en el modificar? ¿Qué es lo que, si yo llamo al método modificar, qué debe ocurrir? Ya, o sea, ¿qué debo pasarle como parámetro? El índice, no, el índice es el que me está contando cuántos elementos tiene. Tengo que pasarle el objeto y tengo que pasarle la posición que quiero que se modifique, ¿no? No lo voy a coger el índice porque el índice, si yo lo modifico el índice, puede que esté, por ejemplo, el índice en 10 y no, yo digo, yo quiero modificar el 2 y el índice se cambia. Quiere decir que el índice va a tener solamente 3 elementos. Hay que tener cuidado. Entonces, lo que yo tengo que pasarle es el objeto C partido, un nuevo objeto. Ya, vamos a colocarle un nuevo objeto. ¿Y qué más? La posición, ¿verdad? Y la posición que quiero modificar, pos. Ya está. ¿Qué es lo que necesito saber en la modificación? Por ejemplo, podrías modificarlo, si tienes el objeto 30 elementos, podrías modificar el elemento 120. No puedes modificar, no existe. Entonces vamos a validar, pues. Entonces aquí vamos a validar que la posición sea en principio sea mayor. ¿Mayor qué? Mayor que 0, claro, hijito. Entonces tienes la posición es mayor que 0. ¿Qué otra cosa más necesita validar? Si sigue durmiendo ahí le vamos a pasar un lápiz labial. Claro, pues. Échate agüita, por favor. Si no me vas a causar sueño a mí. ¿Ya? Entonces, la posición tiene que ser mayor que 0. ¿Qué más? No, acá el que se duerme, la señorita va a prestar su lápiz labial. El que se duerme van a hacer así. Y foto. Ya, entonces la posición tiene que ser mayor o igual que 0, ¿verdad? Porque podría modificar la posición 0. ¿Qué más? Y la posición tiene que ser menor que la cantidad
Porque la cantidad puede ser 50, pero el índice está en 10. O sea, tú puedes modificar un valor que está en la posición 20. Menor que índice, menor que la cantidad no puede ser, pues menor o igual que el índice. Ah, pues señores. ¿Qué me toman el pelo ustedes? Ya, ¿qué más? Ahí, ¿qué debo hacer si ocurre eso? A su compañero el último que lo veo recontra atento. ¿Ya? Sí, usted. ¿Ya? ¿Qué es lo que debería hacer, señor, en el modificar? Vamos, después que valido. Ah, vamos, dígame, ¿qué es lo que debo hacer, señor? Lista. ¿Qué más? Lista sub qué? Lista su posición. Claro, lista su posición va a ser igual al nuevo objeto. Ponga un poquito más de atención, lo veo distraído. Ya, y luego. Al su contrario. Ya está. Ahí tenemos el modificar. Ya se creó el modificar. ¿Cuál es la diferencia entre insertar y modificar? El insertar es que va a colocar un nuevo valor en una posición, en una nueva posición. El modificar es que va a cambiar un valor a una posición que ya existe. Como que no lo noto muy convencido. Ya, mire, vamos a hacerlo acá con ejemplo en Excel, ¿ya? Vamos a hacer una con Excel. Bien. Ya, acá tenemos, fíjense que tiene, todos esos son unos valores, ¿ya? Pero acá, ¿qué objeto tiene? Objeto partido político, ¿verdad? O sea, cada uno, esto es de tipo de partido político. Entonces aquí tengo el índice 1, 2, 3 y así sucesivamente tendremos los valores hasta, en este caso, la posición 16. O sea, tiene 17 posiciones. Y aquí le vas a colocar un objeto 1, que ese a su vez, ese objeto 1 puede tener diferentes valores. Claro, el programa 1 era más sencillito, porque el programa 1 trabajaba solamente, tú lo podías ver, hay tipo de dato entero, tipo de dato flotante, tipo de dato real. Pero ahora ya no es un tipo de dato así convencional, sino que es un tipo de dato partido político. Entonces, en el caso del modificar, por ejemplo, viene acá, te dice, modifica el valor, el índice se quedó acá, en 2. La cantidad en cuánto? Cantidad tiene 17. Entonces, si es un nuevo valor, si lo llamas al método insertar en un objeto X, si llamas al insertar, ¿a dónde se iría este objeto X? Acá, ¿verdad? Al siguiente valor vacío. Ahí le colocas. Y el índice se incrementa en 3, o sea, tiene 4 elementos. Pero si llamas al modificar, no solamente le vas a pasar ese objeto, sino también tienes que decirle en qué posición quieres cambiarlo. O sea, aquí si te pide 2. Por ejemplo, si te dice esto, entonces ¿a quién vas a modificar? ¿Vas a crearlo nuevamente en el 3? No, vas a colocarlo acá. O sea, aquí se va a colocar el objeto X. ¿Se entendió ahora sí? ¿Toda esa alegría y felicidad? Muy bien. Entonces, luego que tenemos insertar y el modificar, ya se asume que existe una posición antes. Vamos a crear un método, por ejemplo, si yo quiero saber el total de elementos que tiene, ¿cuánto sería? ¿Cantidad más 1? No, si el total de elementos, cantidad más 1, te va a salir 18. ¿Cuántos elementos tiene? Un método para que me devuelva la cantidad de elementos que tiene el arreglo.
Vamos, díganme. ¿Qué más? Ya, entonces longitud vamos a colocar. La longitud. ¿Y qué me debe devolver? Vamos. ¿Qué debería devolverme para saber la cantidad de elementos actuales que tiene esto? Posición está acá, esto ya no lo ven. Así es, índice más 1. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entiende? Lo que voy a tener que el índice está acá, por ejemplo, índice apuntando a 2. Entonces lo que vas a tener que hacer es decirle al siguiente, ¿cuántos elementos tiene? Tiene 3. Y coincidentemente tiene una relación con el índice, claro, es el índice más 1. Si no entienden, pregunten, señores. Algo que no se entienda, porque aquí viene el examen parcial y les pueden venir un método, implementa el método fulanito de tal y ese método va a consistir en tal cosa. Depende. Pueden, por ejemplo, el examen parcial pasado no le dijeron que usan vector. Así a lo macho. Claro, tiene que programarlo así de cero, como lo que estoy haciendo ahora. Por eso estoy tratando de ver que se entienda esta parte. Profesor, pero si utilizamos vector, Si no te pide, no vale. ¿no vale? No vale. ¿Ya? Si usan vector, pero en la rúbrica no dice, entonces ustedes son mi sección favorita, pero lamentablemente no puede ser. No, en el caso del ciclo pasado, al menos en la sección, no estaba indicado como vector. Por eso, si ha sido como vector y usted lo hizo como vector, es posible que por eso está acá. Porque no, era así nada más, era así. Ya. Apréndenselo así mejor, porque con vector, no, mejor, con esto de aquí es más bacán. Ya. No, sí, así va a ser. Esa parte, preferido apréndanselo de esta manera, cómo crear su propio método. No. Ya. Por eso vayan tipeándolo, ustedes vayan tipeando y vayan preguntando. Ya. Sigamos, señores. A ver, hasta ahí, pónganse al día. ¿Cómo? No es que se acuerden, no sabían ahí, no se lo memoricen el código. Lo peor es poder memorizarse el código. Si ustedes se memorizan o lo sacan el código, primero, si lo sacan el código, yo me voy a dar cuenta rapidísimo, pues no, y además en el Blackboard, el mismo Blackboard hasta se detecta cuando está el código clonado. No, depende de la situación en la que están, entonces ustedes lo analizan en ese momento. No se lo aprendan en código. Apréndanse cómo funciona. Entonces aquí le estoy dando así prácticamente masticadito, poquito a poquito. ¿Y qué sería esto? ¿Qué sería esto? Contigo lo vamos trabajando. No se lo aprendan en el código, es lo peor que pueden hacer, aprenderse el código o memorizárselo. Es como si te fueras a un examen de matemáticas, ¿no? Te podrías aprender lo máximo es la fórmula. Acá lo que te puedes aprender es la sintaxis. Pero no el código como tal. Ya, a ver, si ya se pusieron al día, el delegado está un poquito ocioso. Ya vayan, o si no, tiren de potazo, pero si de ahí lo pasan. Ya. ¿Delegados sí están trabajando? No publica nada. Hay que revocarlo. Profe.
Sí, me dejó. A ver, cierre y lo vuelve a cargar. Ni colocar mi signo. Ya. Sigamos, señores. Entonces, luego que tengo esto del partido político, ya voy a cambiar ahora sí de... Vamos a crear ahora dentro de... Primero lo vamos a hacer dentro del principal que está en el menú, en el main. Habíamos creado dentro del main. Lo vamos a hacer primero en consolita y luego que se vaya mostrando. ¿Ya? Lo voy a comentar para que no se lance lo de la consola. No se lance el formulario principal. Si no se lanza el formulario principal, tampoco se va a lanzar el formulario de registro, ¿no? Porque ya les había hablado que el formulario principal es el que apertura el formulario de registro. Entonces lo que voy a hacer es obviarlo y lo vamos a hacer en la vieja escuela, o sea, a pura consolita y luego lo convertimos a entorno gráfico para que se den cuenta cómo varía uno del otro. O sea, lo que voy a hacer es, señores, aquí vamos a incluir con el punto, sí, aquí nada más incluimos, decimos iStream. Vamos a incluir. Y sobre esto, a ver, ¿qué más hacemos? Vamos a crear una inserción. Entonces, en este formulario, adicionalmente en este formulario, entonces para no estar incluyendo en dos lados, lo que puedo hacer es incluirlo, me voy a ir al formulario principal.h, ya, eso sí pueden hacerlo, F7, y lo vamos a incluir directamente acá en estos dos. iOStream, ¿y qué más tendríamos que incluir? ¿Qué más, señores? La lista de partidos políticos. Entonces colocamos lista de partidos políticos y por si acaso vamos a incluir, no, el UPT esto lo colocamos en otro lugar. ¿Ya? Entonces aquí lo que voy a hacer es el partido político. Lo voy a incluir sobre el formulario principal. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, en este formulario principal, ahora sí me voy a ir al CPP y aquí voy a crear mi propio, entonces digo, de una instancia de lista de partido político, que se llama CLista, ¿no? CLista, partido político, creo un objeto que sería listado o lista, como quiera llamarlo, va a ser igual a, ¿qué más? New CLista, partido político, CLista, partido político, y luego le digo a lista, vamos a insertar, ahí está, insertar. ¿Pero qué voy a insertar? ¿Una lista? No. Un objeto de tipo partido político. O sea, en esa lista, ya, voy a crear así es, de manera implícita, new, C partido político, y sobre esto llamo su constructor. Entonces, aquí podría decirle, por ejemplo, 1, es identificador, así es. Entonces, luego viene el acrónimo, pero le decimos APP, y al costado le colocamos Alianza para el Progreso. Ahí creamos un objeto. ¿El objeto es de manera explícita o de manera implícita? ¿De qué manera es? ¿Implícita o explícita, caballerito ilustre? Explícita. Si es explícita,
No, porque no he creado una variable. O sea, para que sea de manera explícita tiene que ser así. Todavía su compañerita está recién despertándose. ¿Ya? Tendría que ser de la siguiente manera, ¿no? Para que sea explícito, tendría que ser, acá digo, objeto temporal. Objeto va a ser igual a new C partido político y ahí. Eso es manera explícita. O sea, ahí se crea el objeto. Ahí estoy, claro, ahí estoy creando en objeto y sobre esto le envío el objeto insertado. Ya, a ver, acá faltó un punto y coma. Cualquiera de las dos formas es válida. Entonces ahí tengo el insertar. ¿Se entendió hasta acá, señores? ¿Sí? Entonces estoy llamando al objeto insertar. Ahora lo que voy a hacer es, para ver si es que realmente se está insertando en la lista, voy a decirle a la lista, recupéralo. Voy a recuperar ese valor que tiene en la lista, porque hasta ahí, ¿cómo puedo acceder al valor? Entonces, lista y no tengo. Tiene longitud y tiene modificar. Pero no tengo forma de cómo recuperar ese valor. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Yo quiero recuperar el objeto que se encuentra en la lista. Vamos al Excel. Aquí tengo este objeto. Este objeto 1 va a estar conformado por ¿qué cosa? app tiene su código 1 y tiene Alianza para el Progreso. Este objeto 1 está conformado por estos tres. Por aquí colocamos un objeto 2, que podríamos decir 2. Aquí va a ser APRA. Y su nombre, no me acuerdo. No, su nombre, no lo sé. Alianza Popular Revolucionaria Americana. Sí, ya. Alianza Popular Revolucionaria. Ya, un 7 ya, listo, para que no se enoje el cabellito. Aquí tenemos Alianza Popular y aquí tenemos este objeto. Este de aquí está colocado en este lado. Entonces, lo que yo quiero hacer es un método para que yo le pase la posición y me devuelva el valor que tiene esto de acá. Pero esto es un puntero, ¿verdad? Sí. Esto es un puntero. O sea, si yo quisiera recogerlo, me tendría que devolver el puntero y a ese puntero le pido para que me devuelva, por ejemplo, su nombre, que debería ser llamar a su B. Entonces, vamos a hacer el método obtener. Ya, vamos a obtener partido político. Entonces, vamos a crear un método que se llama recuperar. ¿El recuperar qué tendría que devolverme? ¿Qué tipo de dato debería devolverme? ¿Entero? Qué maleado. ¿De qué tipo? C partido político, ¿no? Entonces, C partido político, asterisco, es lo que me tendría que devolver. Luego, recuperar. Recuperar. ¿Y qué le vas a pasar como dato? ¿Qué cosa quieres recuperar? Entonces tendría que pasarle la posición. Entonces colocamos posición. Ya, posición. La posición tiene que ser, aquí tengo que validar otra vez que la posición sea mayor o igual de 0. Y a su vez que la posición sea menor o igual que el índice. No puedo pasarle otra posición donde no tenga acceso. Entonces, luego que si ocurre esto, le digo que retorne la lista sub post. Muy bien, que retorne la lista sub post. Caso contrario, ¿qué cosa retornaría? Un null pointer. Si hay un puntero vacío. Puntero vacío. Es una dirección de memoria también, pero vacío. Tiene que ser consistente.
Entonces ya tengo ahora recuperar. Este recuperar es el que me va a devolver el objeto en una posición determinada. ¿Hasta aquí, señores, alguna duda, preguntas? ¿Se entiende o no? Lo que estoy haciendo es que esta es la lista. Entonces, lo que yo quiero es que me devuelva el objeto. Pero ese objeto, a su vez, va a tener 3 valores. Entonces, por eso estoy creando una función que se llama recuperar y le paso la posición. Le paso, por ejemplo, digo, devuélveme el objeto que se encuentra en la posición 1. Entonces, sería a devolver el puntero del objeto 2. ¿Y qué objeto 2? Esto es como, aquí está todo encapsulado. Ahora, si yo quiero sacar el valor que tiene contenido de esto, saco su get. Vamos a regresar a formulario. El formulario principal dice CPP. Entonces, lo que voy a decirle, cout, std 2.2 puntos, recuperar. Le voy a pasar, si ha habido una inserción, ¿cuántos elementos debe tener? 3. Si ha habido una inserción, ¿cuántos elementos debe tener? 1 nada más, pues 1. Entonces, ¿qué posición le voy a mandar? 0, así es, 0. Pero hasta ahí, ¿qué dato me devuelve? ¿Qué tipo de dato me está devolviendo hasta ahí? Un C partido político. Pero C partido político es de tipo puntero. O sea, aquí lo que me tendría que salir es una dirección de memoria. Yo no quiero que me demuestre la dirección de memoria, sino quiero que me devuelva su nombre. Entonces, aprovecho y aquí le digo get nombre. Así es, para su nombre. Para cada uno no, solamente ahí estoy diciéndolo una sola vez. Para ese valor que tiene. Entonces, colocamos sin punto get. std 2.2.sin.get. Ya está. ¿Se entendió? Ahora, vamos a probarlo esto y luego lo probamos desde el formulario. Preguntas, señores. Preguntas. ¿Qué les parece si lo van haciendo? Ya, vamos a ver lo que juntamos. Debería salir, en este caso, el nombre, alianza para el progreso debería ser. Tengo acá qué errores tengo. Me faltó partido político, punto y coma, en qué parte. Acá, en un PTR. Pero faltó eso. No, perdón. Ahí está. Esto me está devolviendo es característico. Entonces lo que tengo que hacer es sencillamente, ahora hasta acá sí me está devolviendo. Ya, recuperar get nombre. Ahí está para el progreso. A ver, estoy pasando a recuperar get nombre. A ver, quiero verificar si está muy bien. Por ejemplo, si yo quiero sacar solamente el acrónimo, que no tiene espacios. Quiero ver si es que está devolviéndome de manera correcta. Si no, creo que está. Y es, voy a colocarle un punto de interrupción. Entonces tengo la lista, la cantidad, el índice está en 0, ya se colocó. Aquí tengo el acrónimo, índice 1, y el nombre está en otro puntero. El nombre está por acá. Hay algo que está pasando con el nombre. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo con el nombre. Entonces digo, C partido político, voy a ir a su definición, acrónimo, ya está. Entonces debería ser, lo que pasa es que está que se raya, pues ¿cuál acrónimo es este? Entonces vamos a colocarle A nada más, ahí es lo que está que se raya esto. Porque el acrónimo es del nombre, pues esto hay que le pase como atributo, entonces aquí sería A nada más y este sería
estoy rayando, pues que se cambia. Recién ahí se vuelve a reescribir. Y en otro lugar, a ver si es algo que me equivoque, debería ser eso la solución. Vamos a lanzar el partido municipal. Ahí está, APP. Ya funcionó. Ya. Ahora, esto falta lanzarlo sobre el formulario. Pero hasta aquí, ¿alguna duda, señores? Lo que he hecho es de recuperar. He agregado el tema de recuperar solamente al... Vamos a dejarlo acá para que ustedes... Porque si quisieran también recuperar el nombre y el ID, lo mismo haría para hacerlo. No, aquí devuelve todo el objeto. Ahora, No, sobre... pero método que en su método, claro, para que se devuelva, claro, tendría que ser... Ya vamos a hacerlo. es un nombre que sí. Miren, claro, tendría que ser get. Aquí sería el nombre y su get ID. Y lo colocamos como un salto de línea por si acaso. Uno, APP, Alianza para el Progreso. Ya está. Ahora sí, nos falta probarlo desde el formulario. ¿Tienen clase ustedes o no? Ahora, ¿qué tienen? A ver, lo haremos en Blender. Lo haremos en Blender. No, pues, quería hacerlo acá para que es más, un poquito más activo. Ya está. Hay algo que tengan que limpiar. Lo nuevo que he hecho es este método de recuperar. Sí, solamente para funciones. Profe. Vamos a tratar de adaptarlo todo en una sola línea para que puedan. ¿Cómo lo mejoramos? Podría ser ahí. Podría ser de esta manera. Puede entrar todo en un solo. Ahí entraría todo. Ya, ahí está todo el método CEPRISA partido político. Pásenlo y lo comprueban. ¿Alguna pregunta, algo que no haya quedado claro, señores? Todavía falta implementar algunas otras cositas. Nos vemos el día viernes, ¿no? ¿Pueden poner el partido político? Partido político.h, claro. Vamos a mejorarlo para que tenga una visión global. Ya está. Ahí está partido político. Tiene partido y lista partido. El otro es principal, nada más. Recomiendo señores, muy agradecido. Que tengan un buen día. Por favor, háganlo esto, lo que he colocado en
sesión también. Bueno, lo de Blender ya lo he avanzado, esas dos sesiones que he colocado, esos dos nuevos ejercicios es lo que correspondería a Blender. Pero vamos a ver qué mejoración vamos a hacer. ¿Ya? No es la mejor. Sí, avancé. Pero la vez pasada no se veía así, ¿no? Segundo error sencillo. No, es que se ve muy bien cuando tiene buena luz, pero cuando está así, o con los proyectos, es que también se ha vuelto, no se toma más cuanto le decimos, no se toma más vuelta en esa calidad. Sí, ya, bastante, o sea, desde que lo fabricaron, creo que ya terminamos.